Hola trincherados, bienvenidos a un programa más de Entre Trincheras. Continuando con el tema del doblaje en México, tenemos a otro invitado porque el arte del doblaje tiene que ser reconocido. Así que sin más preámbulo, yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Álvar, soy actor desde hace como más de 40 años, profesionalmente hablando. Pues soy un amante del teatro, aunque ya no lo practico mucho, pero sí, y el doblaje tengo alrededor de 34 años también haciéndolo. Entonces, en este tiempo se ha aprendido mucho. Mi formación, brevemente, tuve la suerte de estudiar vía universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro, pero también tuve la oportunidad de estudiar en Bellas Artes y en la escuela que tiene, o tenía en ese entonces el nombre, Manolo Fábregas. Entonces tuve la oportunidad de conocer varios maestros, muchos para mí vacas sagradas que le decimos, Julio Castillo, por ejemplo, Gerda Tariel, la maestra Clementina Otero, Tara Parra, José Luis Ibáñez en la universidad. He tenido varios maestros, algunos pues, de la formación natural, la formación vocal, el maestro Lafán. Me he dedicado, soy un apasionado de esta expresión cultural. Cuando llego a doblaje me atrapa porque me doy cuenta que al cual más sabemos los actores que nos preparamos, nos dicen al principio la voz y la dicción, saber proyectar, saber hablar bien, y me doy cuenta que muchos no lo tenemos. O sea, sabemos de qué se trata, pero cuando nos piden hablar, entonces me doy cuenta de la dificultad y lo difícil que es. Y de ahí me dediqué a saber un poquito más sobre el doblaje, en carne propia, sufriendo el aprendizaje. No hay manera de aprenderlo. Bueno, en mis tiempos no había otra manera más que viendo cómo lo trabajaban y empíricamente. Y de alguna manera pues es lo que me atrapó. Luego pasar a la dirección. En dirección llevo 28 años y pues disfrutando, sobre todo porque es una expresión, una extensión de la actuación, a veces desdeñada, pero para nosotros muy, muy importante. Ha tenido una penetración total porque es necesaria la traducción de una manera actoral, se necesita esta traducción, lo que antes nomás era vía subtítulos, y tratar de actuar con el que ya está hecho. ¿Cómo ha ido evolucionando el teatro en México desde estos inicios en la Facultad de Filosofía y Letras, en el IMBA, hasta la actualidad? Teatro es una expresión cultural viva, que afortunadamente ha podido adaptarse, sobrevivir a pesar de todos los avances que ha tenido la expresión que tiene el humano con el teatro, la ópera, pero desde cuando nos llega el teatro a México, por ejemplo, que es en el teatro evangelizador, en el cual los franciscanos utilizan para poderse dar a entender y poder colonizar, utilizando este mensaje de la Biblia, de ahí se empieza a hacer un tipo de teatro, un teatro no isabelino, y de ahí vamos avanzando, siglo XIX, principios del siglo XX, con el tipo de teatro revolucionario. Y yo diría que a partir de la mitad del siglo XX, 1940, 45, surgen maestros, gente que llegan del extranjero a mostrarnos cómo es el teatro bien, enseñarnos bien la técnica. Y pues como toda expresión cultural en este caso, el teatro ha servido para expresarnos de una manera social, poder contar nuestras problemáticas sociales, nuestras críticas, tanto políticas como culturales. Y creo que todo lo que fue esa evolución todavía hasta el año 2000, pues yo noté mucha evolución. Pero de ahí para acá, en estas fechas, cuarto de siglo que llevamos, para mí no se ha encontrado una identidad 100%. Ujú. Que en un momento dado aplaudo que haya mucho joven, sobre todo, de expresar de una manera, contar sus historias muy particulares, triviales, sin menospreciar todo lo que de alguna manera las etnias tienen, pero a lo que voy es que al final siento que hay un caos en cuanto al conocimiento. Se llega, se cuenta y eso es lo válido, pero este conocimiento, me preguntas sobre maestros, donde la técnica para poder expresar, para poder llegar a más fondo, siento que se ha perdido. O sea, sí conozco mucha gente que sale, surge de escuelas, de universidades, institutos,
pero aún siento que son los menos. Y hay esta parte donde pues los jóvenes tratan de hacer las cosas de una manera tan rápida que no se quieren dar el tiempo de estudiar con calma, ¿no? Y analizar y conocer más para poder, pues, ser más duraderos en esto, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, es bueno, porque sigue adelante, sigue siendo ese movimiento, pero siento que sí, ya sin mucha técnica, ¿no? Que para mí es valiosa. Y ahora, en su experiencia, ¿cuál es el área del teatro más conflictiva al momento de montar una obra de teatro? Aquí me uno a la primera pregunta. En gran parte, creo que es la disciplina. El tener la disciplina de respetar de un autor. Si yo quiero escribir una obra de teatro, bueno, que escribe tu historia, cuéntale. Tiene una evolución, hay una, no quiero que suene tan frío, pero una técnica para contar cuentos. El autor muchas veces no es valorado. Para mí es un elemento importante en toda obra de teatro. Es un personaje más que está en la obra de teatro. Y muchas veces es atropellado por el lector joven. Y luego la disciplina que se requiere, que para nosotros es muy férrea, en el sentido de que pues, se ensayar con fantasmas, que decimos cuando no se presenta el actor, y sobre todo el que se cree que ya no necesita ensayar, es horrible. Entonces esa parte frena todo, o echa abajo un proyecto, que muchas veces es desgastante trabajar con gente sin disciplina. Lo demás, en cuanto a producción, comprar cosas, eso es lo de menos, surge. Se puede tener toda la producción, pero si no tengo a los actores, de nada me sirve. Y obviamente es en público, ¿no? Porque así es. un teatro se tiene con público y teatro, y actores. Me fascina recordar esta parte de escolar. Para mí es muy importante. Cuando estábamos en la facultad, no sé si llegaste a hablar de teatro en vecindades. Sí, una parte. Lo que pasa es que una vez estando ahí en las escaleras, estábamos platicando ahí y salió el tema de que si hacíamos una obra de teatro, y fíjate que en una vecindad, e hicimos ese famoso teatro en vecindades. Nos bautizaron como Shakespeare en vecindades o como teatro en vecindad. No teníamos nombre como compañía, ¿no? Puros compañeros de la facultad. Y nos fue de maravilla. Presentando Otelo, presentamos Sueño en la noche de verano, conviviendo con la gente pegada aquí a 20 centímetros. Yo me topo ahí con actores que dices que yo no sé trabajar con la gente tan pegada, si no lo sabes engañar a 20 centímetros, estás canijo. Pero no es tanto el engañar, sino hacer tu trabajo, el creerle que la gente se involucrara y sobre todo la experiencia, ¿no? Yo eso que puedo hablar, hicimos la de Otelo, que le pusimos, pareces un Otelo, personajes de vecindad. El Otelo era un cuate que tenía unos tráileres, Yago era su ayudante, en fin, pues muy padre, la paráfrasis era muy padre. Yo hice más de 500 funciones. Nos trajeron por toda la República, viajamos, fuimos a festivales. Aquí en la Ciudad de México, cuando no había vecindad, era en la calle, Tepito, el centro, Iztapalapa, donde se pudiera, sí, calle, todo eso. En Monterrey, me acuerdo que hicimos, fue en la calle, porque no hay casi vecindades ahí. Y felices, y lo chistoso es que vamos al festival con todo el trabajo del mundo, como estudiantes de facultad que no teníamos dinero, nos costó un cohete llegar allá. Eso que nos patrocinaba la universidad y nos patrocinaba Socicultura en aquel entonces y nos patrocinaba Bellas Artes. Y aún así, nos costó un trabajo llegar. Y nos dan un hotel de 5 estrellas y todo, ya te imaginarás, al estilo facultad. Dentro de la utilería que usábamos era una de estas tinas como de 1,20 m, redonda. Ya te imaginarás en un hotel de lujo, 5 estrellas, entrando con bolsas de mandado sucias, botellas vacías de... Genial. Claro. Y llegas al festival y resulta que la obra recomendada del festival era la nuestra. ¡Órale! Y ni en cuenta. Que dices, ¿y cuál es la obra? Y ahí está el pizarrón. Ah, hijo, somos nosotros, muchachos, a ensayar. ¡Qué padre! Y es muy rico, ¿no? Y digo, yo he corrido con mucha suerte. Al final digo que esto ha sido para mí, digo, suerte no eso viene sola, se fabrica. Me topo con Miguel Sabido, justamente en un momento donde él está haciendo un laboratorio del teatro evangelizador, tratar de rescatar, o más bien saber cómo era ese teatro. Y nos pone a estudiar náhuatl 2 años, e hicimos 7 obras
8, habladas totalmente en náhuatl. Wow. Y tratando de no hacer el teatro isabelino, y esto siempre en capillas abiertas. Bueno, según lo que nos cuentan los libros, lo poco que hay, todo lo quemaron los agustinos, y lo poco que hay de información y un poco de investigación, laboratorio. Y el simple hecho de decirte laboratorio es otro tipo de teatro. Y con eso tuve la oportunidad de ir a trabajar 5 veces al Cervantino, un festival de teatro internacional que, digo, vas a verlo y aún así te cuesta trabajo. Pero ya trabajar en él, Por riquísimo, ¿no? supuesto. Con, Sí. con el peso del festival. Y con una de estas obras que se llama Sacrificio de Isaac, me presenté en Bellas Artes, en plena sala mayor de Bellas Artes, que hoy en día no se hace teatro. Vaya que no. Como Sí, anécdota te contaría, me encantó el teatro cuando yo chico, justamente ahí en Bellas Artes yo fui a ver la obra de Platero y yo. Todo este manejo en esta obra de subir y bajar telones, según el personaje iba caminando con el burro y todo esto, y de ahí me quedé y dije, wow. Y cuando podía veía títeres, cositas. Pues ya después de grande que empezó a jalarme otra vez toda esta cuestión del teatro, no creas que yo dije, ay, yo quiero ser, no. Le pensé 2 veces o 3 veces dedicarme a esto. Y cuando me dediqué fue, quiero aprender, quiero estudiar. Me atrapó este fenómeno, porque yo le llamo así, de cómo hacer algo y atrapar y emocionar al público. Ahora, yendo ya hacia el mundo del doblaje, ¿cuáles son los retos de hacer doblaje en México? Mira, también aquí es importante saber por qué surge el doblaje. Más o menos como por el 1940, se intentan hacer las películas de Disney para que puedan tener penetración en el mercado latino. Ya no escribirlas, ya que se contaban, era la parte muda, entonces surge el sonido y la idea es ponerle voz entendible, en este caso español, se surge la idea de grabar el audio aparte. Para esto, decía yo al principio, es una rama que es difícil. Si tú te das cuenta, en la actuación verbal es, pues como que no lo tomas mucho en cuenta hasta que lo tienes que usar y te das cuenta que no te es fácil. Entonces surge esta forma de ponerle voz a las películas. Se hace uso del locutor, del actor que trabaja mucho en radio, porque está en boga el radio. Es el actor con más experiencia en cuanto a manejo de voz. Y de ahí surge. Muchos de ellos hacen cine, muchos de ellos hacen, cuando surge la televisión, hacen televisión, pero la gran mayoría hace teatro. Pero un teatro donde hay que proyectar, donde no nos apoyamos con micrófonos, son teatros hechos para proyectar la voz. Pues sí, es un doblaje un poco, para nosotros tal vez hoy en día exagerado, porque pues es otro tipo de actor. Esta forma de actuar más natural, más menos exagerada, mi experiencia es más o menos como por el año 97, 98, empiezan a haber un boom de las series japonesas y se empiezan a hacer estas convenciones donde se pueden acercar al actor de doblaje, que era incógnito, antes no se sabía quién era. Entonces te das cuenta que personas que descubren el doblaje quieren hacer eso por ponerle voz a estas series japonesas, anime, pero son gente que no traen la preparación que muchas veces necesitamos, porque como se los digo a muchos, si yo tengo una película donde tengo a Glenn Close, a Meryl Streep, a Robert De Niro, dentro de los nuevos talentos que van surgiendo, si nunca has pisado un escenario, ¿a quién le doy un Robert De Niro? ¿A quién le doy una Meryl Streep? Y el reto es que esta nueva generación que está surgiendo, que se está quedando con el doblaje, porque es lo que está surgiendo, nuevas empresas, pues muchas de ellas no se dedicaban al medio del doblaje. Anteriormente, cuando surge el doblaje, surge del medio del cine, editores de cine, y de ahí le ponen el audio, entonces hay un amor real, todo el proceso del cine y entre ellos del audio. Hoy en día, cuando nunca se ha pisado un escenario ni siquiera teatral, pues esa parte tratan de hacerla nada más por hacerla, y me topo con mucho actor que nada más es decir, nada más es hablar, y no. Cuando te topas con un actor que está preparado, que tiene experiencia y sabe respetar la especialidad, te da miedo, porque entiende la responsabilidad. Entonces el reto es ese, ¿a quién se le va a quedar el doblaje? ¿Quiénes están para que el día de mañana no sea tan frío, no sea, nomás lo hago y lo digo y no es así, ¿no? Para mí ese es el reto. No se pierdan, atrincherados, la continuación de esta entrevista con Saúl Alvar. Recuerden que cada trinchera cuenta y que también estamos en Facebook y YouTube.
Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefanía T. Minor. Hasta la próxima, trincherados.